Hola, soy Leandro Code y voy a empezar esta serie explicando todos los patrones de diseño. Como dije anteriormente, estos se dividen en tres grupos. Tenemos los patrones de diseño creacionales, los estructurales y los de comportamiento. Vamos a empezar con el primero creacional, que sería el factory. Como podemos ver aquí, tenemos un ejemplo de una aplicación de logística, ¿vale? Lo primero que debemos entender es ¿qué es la lógica de negocio? La lógica de negocio es la funcionalidad principal de una aplicación. En este contexto de logística, la funcionalidad principal sería, necesitamos un transporte, a ese transporte le aplicamos un load, le cargamos las cajas, ¿vale? Luego aplicamos un deliver, hacemos que este transporte entregue la carga, ¿vale? Todo ese flujo sería la lógica de negocio, es decir, la funcionalidad principal de la aplicación. Entonces yo aquí tengo un ejemplo, aplicando el patrón de diseño y sin aplicarlo, ¿vale? Para que podamos ver sus desventajas y cómo se comporta, digamos, en una aplicación real cuando tenemos que hacer cambios, ¿vale? Entonces tenemos nuestra primera clase principal, que es truck, que es el camión, el cual tiene dos métodos. Tiene el método de cargar, el cual lo que hace es que va a iterar por cada caja y va a imprimir un mensaje de que está cargando la caja 1, la caja 2, la caja 3 al camión. Y luego un método de deliver, que simplemente imprime un mensaje de que está empezando a entregar la carga. Luego tenemos nuestra clase logística, que aquí estaría como nuestra aplicación. Acá está el método de la lógica de negocio, el cual tiene un transporte, ejecuta el método de planear la carga, ejecuta el método de planear la entrega, y cada uno de estos ejecuta el método que vimos anteriormente, pero antes hace una validación, digamos, imprime por pantalla una validación. Y nuestro flujo principal, simplemente instanciamos una clase de la logística, y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Cajas, caja 1, caja 2, caja 3, y ejecutamos la lógica de negocio pasando las cajas. Si nosotros ejecutamos este código, vamos a poder ver que tenemos una validación, empieza a cargar las cajas al camión, hace otra validación y luego empieza a entregar la carga. Hasta ahí bien. Entonces, vamos a ver el primer caso. Digamos que esta es nuestra aplicación, ¿no? Tenemos esta parte de acá. Digamos que da un giro tremendo y dicen, ya no vamos a aceptar más camiones, ya no vamos a hacer entregas por camiones, sino que solamente vamos a hacer entregas por barcos. ¿Qué sucede ahí? Es que por no usar un patrón de diseño, en este caso el factory, actualmente no tenemos separadas las responsabilidades. ¿Por qué? Porque si vemos nuestra lógica de negocio, actualmente se está encargando de dos cosas: de hacer la creación del transporte y de ejecutar la lógica de negocio, ¿vale? Tampoco tenemos flexibilidad, porque si tenemos que cambiar el tipo de transporte o agregar uno nuevo, tendremos que modificar la lógica de negocio y los métodos asociados, ¿vale? Y los métodos asociados, ¿por qué? Porque si vemos nuestra lógica de negocio, acá está creando un truc, ¿vale? Y cuando ejecuta este método de cargar, de planear la carga, espera un truc, espera un camión. Y cuando ejecutamos el método de planear la entrega, también espera un camión. Entonces, vamos a tener que cambiar, vamos a tener que modificar tanto la lógica de negocio como todos los métodos asociados. Y si bien este es un ejemplo que tiene dos métodos, en una aplicación real pueden ser 30, 50 métodos, y la lógica de negocio pueden ser 300 o 1000 líneas, entonces se vuelve un caos, ¿no? Y lo tercero es el principio de inversión de dependencia, que es que actualmente estamos dependiendo de una clase concreta. En este caso, del truck, ¿vale? Del camión. Como podemos ver, en nuestra lógica de negocio tenemos metido acá adentro el truck. Tenemos acá en cada método también está el truck. Y entonces, claro, o sea, dependemos de esa clase, ¿no? Entonces ahora cuando vamos a hacer el caso uno que nos piden eso, ¿no? Ya no vamos a aceptar, ya no vamos a hacer entregas por camiones, sino por barcos. Entonces nosotros vamos a crear acá una clase, ¿vale? Creamos una clase chip para hacer todo este cambio. Nos copiamos lo que está en truck y este le cambiamos el nombre. Acá también le cambiamos el nombre y acá también. Y luego tenemos que ir a reemplazar a nuestra lógica de negocio. Chip, chip, acá también chip. Y acá también. Y con eso ya estaría. Y si ejecutamos nuestra lógica ahora, deberíamos hacer la entrega por barco. Validación, carga el barco, carga el barco, carga el barco, hace la validación antes de entregarlo y empieza a entregar la carga. Entonces, estas son las desventajas, digamos. Entonces, ahora vamos a ver cómo se ve aplicando un patrón de diseño factory. Lo primero es que vamos a crear un enum, el cual vamos a definir los tipos que aceptamos. En este caso, digamos que estamos aceptando el barco, ¿vale? El barco, mejor dicho, y el camión.
Además, vamos a crear una interfaz transporte, ¿vale? Vamos a, lo que dijimos antes, ¿no? Anteriormente estamos dependiendo de una clase concreta, ahora lo vamos a extraer tanto el camión como el barco en una interfaz transporte. Básicamente antes teníamos esto. La aplicación logística dependía del camión. La idea ahora es poder crear una interfaz transporte, ¿vale? Que lo implemente en estas dos clases y poder hacer esto. Entonces, creamos acá la interfaz, tenemos los tipos ya definidos, camión y barco. Creamos esta interfaz transporte, el cual debe tener dos métodos, cargar y entregar. Y luego viene acá el patrón de diseño, la clase factory, el cual se va a encargar de hacer la creación del transporte. Y va a depender por el tipo. Si nos mandan un tipo truck, si el usuario elige el tipo camión, creamos un truck. Y si el usuario elige el chip, el barco, creamos un barco. Entonces, en nuestra lógica de negocio, ahora va a quedar así. Antes aquí creamos el truck o creamos acá el chip. Ahora vamos a llamar al factory. Y el factory es quien se va a encargar de hacer la creación. Entonces ya ahora nuestro método plan delivery solamente tiene una responsabilidad, que es ejecutar la lógica de negocio. Ya la creación se la lleva el factory. Y luego acá, cuando hacíamos el plan load y el plan deliver, ya no depende de una clase concreta, sino que depende de una abstracción, en este caso transporte. ¿Vale? Si nosotros nos vamos a la aplicación, podemos ver aquí que si yo corro, ¿vale? Simplemente le pasamos las cajas igual que antes y le dijimos el tipo truck y chip. Y podemos ver acá que empieza a cargar al camión, empieza a cargar al camión, empieza a cargar al camión, válida. Y luego viene el barco. Bueno, ahora que ya saben cómo está implementado el factory y todo, quiero que veamos el segundo caso de la versión sin factory, ¿vale? Sin el patrón de diseño, para que vean lo complejo que es agregar un nuevo transporte versus el que sí aplica el diseño. Entonces digamos que actualmente estamos solamente entregando por barco, pero ahora debemos entregar también por aviones, por ejemplo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, tendríamos que crearnos acá en la versión de Sim Factory. Nos creamos el plane, ¿vale? Nos copiamos lo que estaba en chip, ¿vale? Tiene así, plane, está en plane, y acá también plane. Y miren, como en esta versión no tenemos factory, lo que va a pasar es que en la parte de logística, ¿vale? Acá vamos a tener que hacer un refactory y decir, vamos a recibir un string, transport type, ¿vale? Y acá, ¿qué va a suceder? Que acá vamos a tener que hacer un if. If, si transport type es igual a plane, entonces vamos a crear un new plane. En caso contrario, si elige chip, vamos a crear un chip, ¿vale? Entonces lo cerramos acá. Y acá nos falta agregar estos métodos para el avión. Hacemos esto, trabajamos plane, plane, plane y plane. Ahí está. Ya queda nuestro método. Pero qué y si nosotros vamos acá al Sim Factory, tenemos que pasarle acá plane, por ejemplo. Si ejecuto, vamos a ver que está validando, lo carga el avión, lo carga el avión, lo carga el avión, valida y empieza la carga. Y si yo elijo acá chip, lo voy a hacer por barco. Esta es la versión sin factory, pero vean cómo quedó la lógica de negocio. Tenemos un if, ¿vale? Tenemos otro if, ¿vale? Y el día de mañana esto puede seguir creciendo. El día de mañana esto puede ser otro if-else y otro if-else y otro if-else. Y esto no es escalable, digamos. Y aparte estamos duplicando métodos porque tenemos el método para el chip y tenemos el método para el plane. Y por cada transporte que agreguemos, vamos a tener que agregar otros dos métodos más y así. Y acá obviamente que seguimos encargándonos en la lógica de negocio de crear el transporte, digamos. O sea, tiene dos responsabilidades aún. Ahora vean cómo es en la versión con Factory, lo sencillo que es. Entonces nosotros vamos acá, vamos a la versión de Factory, digamos que tenemos que hacer lo mismo, agregar el plane. Miren cómo queda. Creamos el plane, vamos al chip, nos copiamos esto, ponemos acá plane, y acá lo importante, como estamos trabajando acá con una abstracción, acá tenemos que implementar de transport.
Lo primero que hacemos es agregamos la clase plane. Luego nos vamos a los tipos que aceptamos y agregamos plane, ¿vale? Y por último nos vamos al factory y le decimos, en caso de que sea plane, créate un nuevo plane. Y con esas tres cosas, simplemente creamos la clase plane, lo agregamos al archivo de tipos que aceptamos, plane, y lo agregamos a nuestro factory, y con eso ya está. No tenemos que modificar la lógica de negocio, digamos esto, lo dejamos tal cual como está, no lo tocamos. Agregamos tres cosas, y si ahora nos vamos al with factory, ¿vale? Y reemplazamos este último chip por .plane, ya debería funcionar. Y como pueden ver, acá está el de los trucks, el del camión, y acá abajo el del plane. Entonces, al aplicar un patrón de diseño factory, primero separamos las responsabilidades. Porque si vemos la logística, el factory se encarga de hacer la creación del transporte y después este método solamente se encarga de la lógica de negocio. Entonces con eso estamos check. Después la flexibilidad. Como pudimos ver recién, agregamos el plane y tipo, como introducimos un nuevo transporte, no tuvimos que cambiar el código existente, ni siquiera la lógica de negocio. Nunca tocamos esto. Si nos vamos acá a la logística, no modificamos ni la lógica de negocio ni los métodos ya asociados, ¿vale? No los modificamos. Y el principio de inversión de dependencia, porque antes dependíamos acá de un transporte, dependíamos de un transporte específico, dependíamos del truck o del chip, ¿entendés? O del plane, por ejemplo, pero actualmente dependemos de una abstracción que es transporte, el cual lo puede cumplir tanto el plane, que lo implementa, tanto el chip, que también, o el camión. Bueno, con eso concluimos el patrón de diseño creacional Factory. Quiero agradecer a Refactoring Guru por permitirme usar sus imágenes y también recordarles que a mí me apasiona poder compartir mis conocimientos y enseñar, así que dale like, suscríbete para que sigamos mejorando como dev.